Hola, te doy la bienvenida aquí al videoblog de Derecho Romano 2. Bueno, ayer estábamos hablando acerca de lo que sucede con lo que algunos autores clasifican como posglosadores, otros como comentaristas, que no fue otra cosa más que el abuso de las citas de autoridad por parte de los juristas. Algo que para quienes les gusta la literatura, pues lo tendrán muy presente. Shakespeare tiene unas palabras de crítica muy importantes, por ejemplo, en El Mercader de Venecia. Erasmo de Rotterdam también lo dice en El Elogio de la Locura, comparando a esos comentaristas con Sísifo, aquel personaje mítico que tiene la condena infernal de subir una roca en un monte, dejarla caer para volverla a subir a continuación y así eternamente. Es decir, tal parece que los juristas de la época se perdían más en buscar los argumentos de autoridad que en razonar por sí mismos en la búsqueda de la solución de los problemas jurídicos. Es cierto que por este periodo histórico podemos contar con Bartolo de Sassoferrato y que algunos autores, como el propio Dors, llegan a considerarlo como el más grande jurista de la historia. Incluso había una frase popular: un jurista sin de bartolista, no se puede ser jurista si no eres un bartolista. Yo no me atrevería ni remotamente a hablar de un número uno honesto. Socarronamente suelo hacer referencia siempre a San Raimundo de Peñafort, que es el responsable de la gran recopilación de Corpus Juris Canonici de 1234. Pero atrás de San Raimundo estuvieron los decretos de Graciano en 1140. Y si vemos, digamos, la cadena alimenticia, muchos siglos atrás había estado San Isidoro de Sevilla, que había hecho otra recopilación de derecho canónico en el reino visigodo. Realmente esto de buscar quién ha sido el primer lugar y quién el segundo en algo, pues es tanto como comparar a Cristiano Ronaldo con Messi, y que ni siquiera juegan en la misma posición. Es cierto que el fútbol es espectacular porque se anotan goles, y lo que nos lleva a valorar a un jugador respecto de otro es cuántos goles ha metido. Pero luego uno podría ponerse más exquisito y decir, bueno, qué gol ha sido más espectacular. Ahí en el centro de la ciudad, estoy seguro que en algún otro centro comercial fuera, por cierto, están cerrados por lo de la pandemia. Bueno, uno puede tener presente por ahí que ahí hay tiendas del Real Madrid que se han venido a México. Vamos a ver qué pasa después de la crisis, porque a España le está yendo del copol y a nosotros no nos espera un futuro también muy prometedor como para tener tiendas de franquicias, equipos de fútbol por acá. Pero bueno, mientras estaba funcionando aquella tienda de Real Madrid, había un video permanente que era un centro que acomoda este jugador impresionante brasileño Roberto Carlos, y que remata de volea Zinedine Zidane, esto en una final de una Eurocopa. La realidad es que es un gol de fantasía, y podríamos decir que es uno de los mejores goles de la historia, pues definitivamente, y además porque tuvo la relevancia de ganar una Eurocopa. Pero vamos a ver, el fútbol de esa época, que es de la primera década de este siglo, pues ya empieza a tener brechas con el fútbol actual, en el cual se encuentra el VAR. Ha habido modificaciones de las reglas, modificaciones del calzado de los balones. Ahora, si comparamos, por ejemplo, un gol de Maradona en el Mundial de México 86, pues también hay diferencias muy grandes de un fútbol que no era tan rápido como el actual, y también el calzado o las condiciones para jugar al fútbol eran muy diferentes que las actuales. Ya ni qué decir de Pelé, o si habláramos de jugadores, vamos, de los años 50. Pelé debuta en Suecia. No sé, compararlo con Puskas. Pues no, las comparaciones son odiosas. En los 50 se ven unos balones de cuero terribles. Todavía a mí de niño, no sé, que yo nací hasta el 67, me tocó ver balones de esos y patearlos.
Yo era muy torpe para jugar al fútbol y por eso soy solo aficionado. Mejor me fui de árbitro antes de meterme en problemas, porque en la preparatoria, cuando estuve en Guadalajara terminándola, casi me golpean mis compañeros porque metí 2 autogoles en un solo partido. Y además de los 2 autogoles, metí mano en el área. Bueno, debut y despedida. No es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar en la arena enfrente de un animal de 500 kilos, ¿no? Pues igual, el fútbol se ve muy bonito en televisión, pero bájate a jugarlo y vas a ver que es completamente distinto. Bueno, las comparaciones son odiosas. Bartosz Azurrato fue un tipo genial, no hay duda. Pero él marca quizá el hito de una forma de practicar el derecho que rompe, quiebra. Y es por ello que el derecho se busca codificar. Ya hemos comentado que las ideas de la codificación pues son planteadas por Morello Métrica, una corriente que buscaba soluciones prácticamente matemáticas, geométricas, para efectos de evitar que la solución de un problema jurídico se dispersara en las opiniones o en el arbitrio, que podía terminar en algo arbitrario, es decir, en el criterio que pudiera ser demasiado discrecional de quien sentenciase. Y por ello se busca fijar el derecho de la mejor forma precisa, de la manera más precisa, discúlpenme por la frase, de la manera más precisa, que es lo que va a terminar siendo lo que conoceremos como derecho codificado. Mucho va a influir en este fenómeno el caso de El espíritu de las leyes de Montesquieu, un libro muy importante en ello, donde Montesquieu, como ya lo hemos comentado, reduce la función judicial a eso, le quita la condición de ser uno de los poderes y saca la función judicial de la división. En cambio, en Estados Unidos sí va a estar claramente establecida por Hamilton, Madison y Jay, como lo plasman en el Federalista, en los famosos check and balance. En el caso que nos ocupa, pues sí hemos visto un reduccionismo en la actividad de los jueces a una aplicación acrítica del texto legal. Y si existe una crítica al texto legal, siempre será compulsa con la Constitución. Vamos pensando en el decreto de ayer. ¿Fue contrario o no a la Constitución? Pues habrá que comparar lo que dice con lo que está contenido en la mal llamada Carta Magna. A mí no me gusta el término Carta Magna porque eso fue un pacto que no tiene nada que ver con una Constitución de 1215. Pero bueno, si nos gusta ese nombrecito, lo usamos. Pero lo cierto es que la Constitución tampoco es que sea la contenedora de todos los dogmas. Tiene que haber algo más para efectos de la interpretación del derecho. Y es por ello que muchos están metidos en el berenjenal de profundizar en la interpretación constitucional, de profundizar en la argumentación jurídica, es decir, estamos buscando la forma de encontrar más herramientas que puedan superar el derecho codificado. Aquí puede ver más o menos pues, una columna de códigos que el prontuario de derecho civil, el prontuario de derecho fiscal. Por cierto, ayer, que todavía estaba abierta una librería por ahí, pues intenté encontrar el prontuario, si existía, de legislación sanitaria, con el objeto de tener la ley de la salud a la mano y estar precisamente compulsando los contenidos de los acuerdos, como el decreto que se leyó ayer. La realidad es que, pues no sé si siquiera se editó o estará en otro editorial, pero ya no lo pude conseguir, y pues a consultarlo en internet, bajar la ley en PDF y está confortado. Pero esa es la metodología que tenemos. Una metodología que, si somos honestos, resulta un tanto cuanto pobre. Y probablemente por eso decepcionamos, y muchos se refieren a nosotros como meros leguleros. Y la verdad es que sobre la base de este lenguaje abogadil, muchas veces podemos hablar mucho y no decir absolutamente nada. Y nuestros clientes lo que van a esperar de nosotros son soluciones. O nosotros mismos cuando nos encontremos con un problema jurídico. Muchas veces nos podemos topar
con un auténtico laberinto administrativo, porque las ventanillas no están funcionando o porque cambia el criterio del funcionario. En fin, encontramos un corsé, una especie de cadena en el derecho codificado. Pero a la vez hay una ventaja que sí que tiene, que era lo que provocaba el rechinar de dientes en su momento con la escuela de los comentaristas, dependiendo de los autores que ustedes consulten, otros se le podrán llamar por sus autores. Hay, por cierto, y aquí hago un paréntesis, un libro muy bonito de Guillermo Florís Bargarán, que en paz descanse, que se llama La segunda vida del derecho romano. Justamente habla desde el momento de la explicación de Irnerio a los 4 juristas, cómo se va desarrollando el derecho privado a lo largo del continente europeo. Está publicado por el editorial de los Perritos de Colima, que es el de Miguel Ángel Porrúa. Yo creo que es lo mejor que escribió don Guillermo. Vale muchísimo la pena ese trabajo. Esto sobre todo para conocer pues el fenómeno del cual estamos hablando. El fenómeno que termina con eso, con los códigos. Y con el derecho que se sigue a ese silogismo donde subsumimos los hechos a una premisa bajo la forma de una norma jurídica o de diversas normas jurídicas. El marco que ya vimos que acompaña o que refuerza el decreto del día de ayer, pues es a partir del artículo 132 de la Ley General de Salud. Bueno, pues sobre esa base podemos contar con las coordenadas para hacer entendible la operación de una serie de preceptos jurídicos. Pero ¿qué hubiera pasado si ayer se hubiera anunciado el toque de queda? Esto fue algo que se rumoró mucho el domingo, y es por ello que hubo periodistas que eran incisivos en preguntar eso, y que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues trató de serenar los ánimos. Creo que ahí no estuvo muy afortunado Marcelo Ebrard, aunque muchos lo toman como un tipo muy preparado, y tengo oportunidad de tratarlo, y me parece normal, aunque bueno, viendo cómo está el patio, creo que sí es uno de los que tiene mejor nivel. Pero en lo que quiero puntualizar es que cuando hablas de que se puede cometer un delito, eso provoca preocupación en la gente. El delito sería que una persona con dolo contagiase a otra. Es muy difícil que alguien que esté asintomático y salga a hacer la compra, que es algo indispensable para la supervivencia, pues se dé cuenta de que puede transmitir el SARS-CoV-19. No hay nada más difícil que probar el derecho penal, la intencionalidad. Yo creo que eso sobraba hablar de ello, ¿no? Si tenía efectos o consecuencias penales el comportamiento de la ciudadanía ante esta situación. Lo más importante era apelar a contener el contagio. Un largo mes de contención, pues debe ser medida suficiente. Hay algunas hipótesis médicas de que el calor sea letal para la existencia, mejor dicho, para la supervivencia del virus, pero pues apenas están conociéndolo, dado que China había ocultado información fundamental para hacer el cálculo vectorial, que alguna vez les había explicado en clase de manera muy básica, lo que es un modelo S y R en inglés. Y bueno, pues prácticamente no se pudo hacer el cálculo vectorial para poder contener la pandemia. No hubo los controles en los aeropuertos, es más, están llegando a México estos increíbles Spring Bakers, ¿no? Estaba viendo en otra red que están llegando turistas incluso de Italia a Chiapas. Chiapas tiene lugares que aprecian mucho los europeos, como pueden ser las ruinas mayas en Palenque o en Toniná, pero no es el momento para hacer esto. Gente que se ríe, que está en Acapulco diciendo, pues miren, a mí la cuarentena me hace lo que viento a Juárez. Cuidado, ¿no? Pero tampoco se trata de atenazar a la gente con la posibilidad de castigar a través de la norma penal. Pero bueno, a fin de cuentas, hay una cosa que es muy importante, aún con esta especie
de advertencia entre líneas que hizo Ebrard el día de ayer. Y es que el derecho codificado, especialmente desde la Constitución, y por eso es valiosa la jerarquía normativa que él señala, es que contamos con la seguridad jurídica del principio de legalidad. Tenemos la certeza de cuáles son las facultades de una autoridad, aunque pónganle el matiz, ya saben, es una potestad, alguien que ejerce el poder, y que no puede o no debe, para ser más preciso, ir más allá que las facultades expresas con las que cuenta. Entre la colección de decretos que ya vamos teniendo alrededor de esta pandemia, el decreto del 27, que es todavía mes en curso, tiene un artículo cuarto que es la mar de ambiguo, y que a muchos farmacéuticos les ha preocupado porque esto de medidas indispensables pues podría ser el anuncio de una posible expropiación. Habrá que ver, ¿no? Tendremos que esperar para ello. Pero lo cierto es que si esto pasa así, pues hay un artículo 27 constitucional que dice que las expropiaciones implican, en su caso, indemnización, y además demostrar la utilidad pública. Esto es muy importante porque el principio de legalidad se convierte en nuestro escudo para que podamos contar con certeza o seguridad jurídica. Ahora también, una cosa muy importante para que todo esto no sea simple palabrería, es contar con un poder judicial a la altura, de tal suerte que le haga el contrapeso al poder ejecutivo. Bueno, no es el tema aquí, pero sí que en este momento estamos para echarnos a temblar. El caso es que esta historia del derecho privado, como ya nos ha llevado hasta la época, el fenómeno codificador, no puede prescindir del conocimiento del derecho romano clásico, precisamente porque el derecho codificado tiene limitaciones. La propia Constitución las tiene. No me refiero a limitaciones para el acto de autoridad en absoluto, sino me refiero de interpretaciones, perdón, me refiero de limitaciones, me refiero a limitaciones en torno a las conductas que los códigos buscan regular. Siempre va a haber conductas que rebasen a la legislación que es anterior a los hechos. Y en este sentido, pues tenemos que tener muy claro, por algo el Marqués de Vicaria recuerda en materia penal aquello de nullum pene sine lege, es decir, que las leyes tienen que ser anteriores a los hechos para que haya certeza, pero a la vez también que siempre va a mediar la interpretación a la aplicación, y que si la norma no es clara, entonces puede darse el acto arbitrario que se buscaba evitar. ¿Qué nos da el derecho romano clásico? Pues argumentos, capacidad de raciocinio, juicio jurídico o criterio jurídico, precisamente para contar con las herramientas para analizar el derecho legislado, como nos dice Dors, para no depender del legislador. El derecho romano nos libera del positivismo, que es esa superposición del derecho positivo como el único derecho existente. El positivismo limita bastante el criterio jurídico. Y el derecho privado romano nos demuestra que hubo una época en que había una libertad para discernir en jus y llegar a la solución de problemas jurídicos, como fue el derecho romano clásico. Vamos a ver en el siguiente video la segmentación de las etapas del derecho romano clásico, para luego ya entrar de lleno al ámbito de los derechos personales y su diferencia con los reales, e irnos ya adentrando, metiéndonos más adentro, acerca de lo que nos ocupa como materia fundamental de este curso. Mientras tanto, pues mucha salud y mucha suerte.